Muy bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Señores, gracias por estar con nosotros nuevamente. Denle me gusta, compartan nuestro video, señores, para que le lleguen a demás personas y puedan ver este contenido maravilloso que nosotros estamos haciendo para ustedes. Siempre y cuando se entienda que para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. José, muy bienvenido, hermano. Dios me le bendiga como siempre, hermano Cheo. Amén. Pero antes de empezar con este tema tan maravilloso que traímos hoy, escuchen cómo se titula. Es Pedro la roca sobre la cual Jesús edificó la iglesia. Escuche bien, es Pedro la roca sobre la cual Jesús edificó la iglesia. Así que antes de que empecemos, nuestro hermano Cheo va a tener la oración. Hermano Cheo, usted tiene el placer. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, Padre de amor, Padre de misericordia, Señor, te suplicamos que tú visites cada uno de los oyentes de este programa. Si hay algún oyente que tiene algún hijo, algún familiar enfermo, o está pasando por algún problema, por depresión, no sabemos. Pero sí sabemos que el Dios que nosotros le servimos tiene poder para transformar cualquier tipo de problema en bendición. Así que te suplico por José que en breve momento va a explicar este tema un tema tan delicado, podemos decir, pero a la vez fácil de entender. Suplicamos que el Espíritu Santo se derrame en esta noche y que nos ayude cada día más a entender tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Oye, son y 20. Aquí está la primera pregunta de esta sesión, hermano José. Y la primera pregunta dice, ¿qué le preguntó Jesús a los discípulos en Mateo 16:15? ¿Qué le, ¿Qué le preguntó Jesús a los discípulos en Mateo 16:15? Esta es la primera pregunta. Muy bien. Un saludo a cada amigos y a cada hermanos donde quiera que estén. Para nosotros es un placer estar de nuevo en este programa, esperando que el programa de hoy no lo vean como si fuera un ataque contra X iglesia. Simplemente nosotros estamos aquí para estudiar la Biblia y poder dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Así que esperamos que con la ayuda de Dios usted coja su Biblia y estudie con nosotros el tema que vamos a tratar hoy, ya que es un tema profundo y es un tema bien delicado. Esperamos de que con la ayuda de Dios podamos hacer lo mejor para Dios y también para ustedes. Así que la primera pregunta que surge aquí es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué le preguntó Jesús a sus discípulos? Y aquí en el versículo, en el capítulo 16, versículo 15. Yo quiero leerlo de aquí, del versículo número 13 al versículo 15. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí Jesús quiere escuchar de sus discípulos
¿Qué está diciendo la gente por ahí acerca de mí? ¿Qué piensan? Entonces, los discípulos ya habían escuchado lo que estaban diciendo acerca del maestro. Y entonces en el versículo número 14, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea, este era el concepto que tenían las gentes de aquel tiempo acerca de Jesús. Bueno, quizás sea Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de otro profeta. O sea, la cuestión es que el pueblo de Israel o la gente de aquella época consideraban a Jesús como una persona muy superior a la del común del pueblo. Muy superior. Lo consideraban hasta un profeta, porque ellos esperaban, como dice en una ocasión, dijo Moisés que Dios iba a levantar un profeta igual como él. Ellos esperaban que Jesús también era ese profeta en el cual Dios iba a poner palabra en el profeta. Y aquel que no escuchara la palabra de ese profeta iba a tener problemas. Entonces, las gentes entonces se preguntaban. Ahora, el versículo número 15, aquí viene ahora una parte clave. Él preguntó, ahora Jesús viene, no a preguntarle qué dicen las gentes por ahí. Ahora él viene ahora con una pregunta directa. Más personal. Sí. Más personal. Más personal. Ahora a los discípulos. Era como para saber el concepto que ellos tenían hacia él. Exactamente. Sí, ahora ellos dicen y preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decir que soy yo? Ya que ustedes dieron una respuesta de lo que la gente está diciendo de mí, ahora ustedes, que ya tienen ya un tiempo conmigo, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? ¿Te entiendes? Ese es el entorno en el cual se mueve esta conversación de Jesús y sus discípulos. Una conversación que en realidad no está específicamente concentrada en los discípulos, porque ahí vemos que desde el principio Jesús viene preguntando, ¿qué dicen la gente de mí? No está diciendo, ¿qué dice la gente de ustedes? Sí. Ni está diciendo, ¿qué dicen la gente de Pedro? No. Están diciendo, ¿qué dice la gente de mí? Ahora, ¿qué dicen ustedes de mí? En ningún momento Jesús se está dirigiendo a ninguno de los discípulos, No. Sino todo está concentrado en Él como primera persona. Aquí, analizando el texto, aquí Jesús se está mirando como la primera persona. ¿Te entiendes? Está quitando todo el panorama de los demás y está enfocándose en Él. Y esa es una de las partes interesantes de lo que los discípulos en realidad le preguntaron al Señor Jesús. Está interesante. Tú nada más me miras. Está buena la explicación. Lo que dice Pedro es interesante también. Pedro contesta. Sí, pero aquí, cuando se inicia la conversación, aquí no sale Pedro, no sale, sino que todos responden. Y ahora Jesús, como todos responden, ahora Él le hace la pregunta a todos. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Oye la expresión, ¿quién dice quién soy yo? Una expresión de yo, que es una expresión de autoridad. O sea, ¿qué piensan ustedes de mí? Sí. Bien, siguiente pregunta. Entonces, hermano, ¿qué le respondió Pedro? O
según Mateo 16, 16, 17. Ya, ahora aquí viene algo interesante, porque ahora eh, lo que ahora se viene a responder, ahora no viene ahora de los discípulos de todos, sino ahora que viene de uno. De uno. Y ahora que aquí empieza lo que se llama el debate. Déjeme leer el texto para entonces hacer este breve comentario. En el versículo 16, respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el verso 17, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene algo interesante ahora, porque en estos versículos se presenta la confesión de Pedro hacia Jesús. Y esta confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta palabra aquí, en esta confesión de Pedro, aquí se concentra la autoridad de Cristo y su divinidad. Oiga bien, ahora usted preguntará, ¿cómo la divinidad de Cristo? Porque cuando se utiliza la expresión Hijo de Dios, se está refiriendo aquí a Cristo en su divinidad. Cuando se habla de Cristo, de Jesucristo, Jesús, se está refiriendo a su humanidad. Quiere decir que la confesión de Pedro aquí está fundamentada en la divinidad de Cristo. Y quiero ahora que podamos analizar un poco esta expresión, Hijo de Dios. Cuando vamos aquí a San Mateo, en el capítulo número 3, un texto muy conocido por los estudiantes de la Biblia, capítulo 3, verso 17, el texto dice lo siguiente: y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí el Padre está confesando la divinidad de Cristo porque está diciendo, este es mi Hijo amado. Aquí no se está hablando de humanidad de Cristo. Por ejemplo, cuando vamos aquí al libro de San Lucas, en el capítulo 1, verso 35, dice lo siguiente: y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. La divinidad de Cristo. Quiere decir que la confesión de Pedro allí, que Dios le reveló, se está refiriendo que lo que Jesús ahora empieza de aquí en adelante a hablarle a Pedro, le está diciendo, mira, esa confesión que tú hiciste, todo lo que está basado aquí, está basado en esta autoridad que soy yo. Y un último texto en esta parte se encuentra aquí en Mateo 14. Aquí ahora la cosa se pone interesante. Capítulo 14, vamos a leer de versículo 30 al 33. Pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame.
Al instante Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento, ¿qué pasó? Se calmó. Se calmó. Ahora viene la parte clave. Ponga atención a la parte clave. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron: realmente eres el Hijo de Dios. Postrarse aquí en el idioma griego es procuneo, adorar. Si Jesús fuera un ser creado, ahí Jesús tenía que haberle dicho a los discípulos: no, levántense, que yo soy un hombre igual que ustedes. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Y la confesión que hicieron los discípulos aquí es: ahora sabemos que tú eres Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Ahora sabemos que tú eres Dios, que tú eres divino. Y solamente un ser divino puede aceptar adoración. Entonces, mi querido, la confesión de Pedro aquí acerca de Jesús, ahora vemos que esta confesión que hace: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se está refiriendo de que Jesús es Dios y que todo lo que en realidad se va a decir de aquí en adelante está basado en esa confesión que es Cristo. Entonces, el verso 17, entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación que el Padre le da a Pedro para que Pedro confiese quién es Jesús. ¿Se están dando cuenta? Ahora, todo lo que viene ahora, toda la conversación que viene de aquí en adelante, no está enfocada, aunque se mencione a Pedro, pero todo está fundamentado en esta confesión. Todo está aquí, en Cristo. Porque al ser Dios, no hay nadie que pueda prevalecer contra él. Un ejemplo. Ustedes me disculpan que hemos venido a estudiar. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 1, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es en el capítulo 1, versículo 21 al versículo 25. Oiga bien ahora, ¿qué pasa aquí? Fueron a Capernaum y cuando llegó el sábado, Jesús entró a la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Aquí ahora este demonio está usando no la divinidad de Cristo, sino su humanidad. Pero ahora oiga bien. 26. Y el ¿Qué Espíritu. tiene con nosotros Jesús Nazareno? Verso 24. ¿Has venido a destruirnos? Ahora viene esta parte interesante. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios sabían quién era ese que estaba ahí en la sinagoga enseñando. Y oiga cómo lo llama: sé quién tú eres. Eres el Santo de Dios. Pero ahora, si Jesús fuera un ser creado donde no se fundamentó nada, que la confesión de Pedro no tuviera autoridad de parte del Padre, los demonios no hicieran lo que en realidad Jesús dijo aquí ahora.
en el verso 25. Pero Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esto es una palabra de autoridad. Sí. ¿Y qué hizo el demonio? Sacudió al muchacho y salió. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando allí era el Santo de Dios, el Dios viviente hecho carne y que tenía palabra de autoridad. Entonces se dan cuenta que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está confesando por revelación del Padre que el que está allí preguntando, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? El que está allí es el Hijo del Dios viviente. O sea, se está refiriendo a Cristo en su divinidad. Que me parece que muchas personas cuando están estudiando a Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, pasan esto que estamos aquí analizando por alto. La autoridad. ¿Sobre quién estará basado todo lo que se va a estudiar de aquí en adelante? Primero Jesús está preparando el ambiente para que todos sepan que todo lo que va a decir de aquí en adelante está basado en Él como el Hijo de Dios. O sea, usted le quiere haber dicho a cada hermano que busquen su lapicero y anoten. Bueno, o que vuelvan a ver el video otra vez. Así es. Sí, llama mi atención y yo analizando la explicación que tú haces. Aquí entonces el Señor está preparando el terreno de que Él tiene la autoridad, de que Él es el centro, de que esta humanidad, Él no puede dejársela, encargársela, ¿verdad? A un ser humano común y corriente y querer fundar la iglesia en un ser humano vacilante. Entonces yo creo que esa explicación que tú das. Y otra cosa es que cuando se coge un solo texto y como tú has dicho otras veces, y se hace una doctrina de un texto o dos textos, la gente se mete en problemas porque deja pasar muchas cosas. Mira todo lo que yo mismo no había analizado. Oye, yo había estudiado, sí, cuando la pregunta que el Señor le hace, pero no había profundizado así, de esa manera, en llevar a la gente, al mismo Pedro, a reconocer de que él es el que tiene la autoridad, Sí. de que él es Dios. Y yo creo que está bien la explicación. Aquí hay otra pregunta que ahora que todo se está poniendo bueno de verdad. Vamos a decir a los oyentes, a los que están ahí Que detrás en de la tierra cámara. no hay hombre que tenga autoridad como la tiene Cristo. Bueno, Exactamente. vamos a ver qué dice Cristo. Sí, vamos a decir a los oyentes Ujú. de que no muevan este programa, esta sintonía, porque ahora es que esto se va a poner bueno de verdad. Oye, que dice la pregunta número 3. ¿Podría la iglesia estar fundada en una persona tan vacilante? Mateo 16, 23 y Mateo 26, 69, Esa pregunta 76. está profunda. Ahora que esto se pone bueno, de verdad. Claro, Ahora es que esto se pone bueno. claro. ¿Puede estar la iglesia fundada en una persona Tan tan vacilante. vacilante? Ey, tan cambiante que somos nosotros, Sí. de humor, de actitudes, oye, de un sinnúmero de cosas. Bueno, yo quiero saber eso. Ustedes me disculpan que yo me ría porque la pregunta que Sí. hace Cheo la hace de una manera un poco jocosa. Wow, mi hermano. Esto sí que está bueno. Entonces vamos a ver, por la cita que mencionaste de Mateo 16, 23, ¿puede la iglesia estar fundada en una persona que sea vacilante? Muy bueno. Después que Pedro hace la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente,
Y Cristo entonces empieza a decirle, tú eres Pedro y sobre esta roca a ti te daré la llave y toda esa cosa. Entonces ya más adelante, Pedro hace lo siguiente. Capítulo 16, verso 23, dice, pero vamos a leer 22 para que llevamos la secuencia. Y Pedro lo llevó aparte. Dese cuenta que aquí Jesús le está hablando de que iba a ser muerto en Jerusalén y que iba a padecer y que iba a resucitar el tercer día, que los sacerdotes y príncipes y ancianos iban a apresarlo. Entonces Pedro dice, y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprobarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. De ningún modo te suceda eso. Ahora Pedro empieza a consolar a Jesús. Señor, no haga eso. No vaya allí a Jerusalén para que te agarren los dirigentes y te lleven a la cruz. Vea, la respuesta de Cristo fue la siguiente. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo porque no piensa como piensa Dios, sino como piensan los hombres. ¿Qué reprensión? Reprendió. Ahorita Pedro fue usado por el mismo Padre, por el mismo Dios para confesar de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y ahora viene Satanás y usa ahora a Pedro para ahora hacer que Jesús no vaya a la cruz, sino, Señor, ten compasión de ti mismo. Y Jesús entonces, apártate de mí, Satanás. Me he de trompiezo porque tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, vete de mí, Satanás. Después que el Padre usa a Pedro, ahora Satanás usa a Pedro para hacerle un obstáculo a Cristo. Entonces, ¿cómo puede la iglesia estar fundamentada en una persona que en realidad fue inspirada en un momento y en otro momento entonces hizo así, empezó a vacilar y ahora viene y se convierte en un obstáculo para el maestro? Y ahora, ¿quién es que lo usa? El enemigo. El enemigo. Y eso es sumamente peligroso. Pero ahora cuando vamos aquí a Mateo 26, versículo 69, Pedro estaba sentado fuera del patio cuando a Jesús lo estaban interrogando. Entonces, al salir a la puerta, otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo él negó, esta vez con juramento, no conozco al hombre. Dígame, ¿cómo usted cree que la iglesia viviente puede estar enfocada en un hombre que ahora niega al Señor Jesús? Aquel que él dijo, este es el Hijo del Dios viviente. Ahora dice, yo no conozco a ese hombre. Explíqueme cómo puede Dios el Padre fundar la iglesia sobre una persona así. Pero dice entonces el versículo número 73. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, en verdad tú también eres de ellos, porque tu hablar te delata. Entonces Pedro empezó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede Dios el Padre establecer la iglesia sobre una persona que es ambivalente?
que cree ahora en Dios, pero cuando llega los momentos de prueba, niega la fe. Y así pasa con muchos cristianos hoy en día, que mientras Dios lo bendice, mientras ellos se gozan en la presencia de Dios, pero cuando viene una prueba y toca su vida, ahí se cae su fe y empiezan a maldecir. Y cuando viene a ver, dejan de asistir a la iglesia. Cuando viene a ver, dejan de estudiar porque están pasando por prueba y llega un momento que hasta abandonan la fe. ¿Por qué? Porque mientras todo está bien, Estamos bien. gloria a Dios por todo. Y esto le pasó a Pedro. Pedro se sintió gozoso porque cuando Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque Sí. no te lo reveló carne ni sangre. Lo elogió. Oye, Pedro estaba Sí, bien. lo elogió. Wow, pero qué maravilla. Sí. Se sentía gozoso porque el Padre lo había utilizado a él para hacer esta revelación. Pero después llega el momento de prueba y el hombre entonces cae y niega al Señor Jesús. ¿Cómo puede la iglesia estar fundada en una persona de esa categoría? Si la iglesia había sido así, fundada en Pedro, ya la iglesia había desaparecido. ¿Te entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia del Cristo no ha sido destruida por completo durante la historia, porque Dios, el Espíritu Santo, ha guiado la iglesia y no ha estado fundamentada en ningún hombre, sino que Dios ha dirigido su iglesia a través de la historia. Aunque la iglesia ha tenido muchas dificultades durante la historia, pero eso no quiere decir de que la iglesia católica, apostólica y romana es la iglesia que viene desde que Cristo la fundó. Porque hubo varios cambios durante la historia, que hubo un remanente que tuvo aún que salir de la iglesia por causa de las corrupciones que hubo entre los siglos II, III, IV y V. Hubo grandes dificultades. Pero ya esos son otros temas que hay que estudiarlo más adelante. Ahí mismo, José. Tú sabes que ese punto que se ha tratado es muy importante, pero nuestros hermanos, vamos a decir así, nuestros hermanos católicos, que ellos nos dicen que nosotros somos protestantes, se agarran de que si a Dios le plació que aunque Pedro sea un hombre pecador, que aunque sea un hombre no muy firme, si a Dios le plació fundar su iglesia en Pedro, porque Judas lo engañó, Judas lo vendió, y hubieron muchos profetas que también que hicieron cosas y Dios lo dejó ahí mismo y Dios lo perdonó. Siempre se dan esa defensa de que aunque Pedro era así, pero Dios lo eligió a él. El problema es que no hay un texto bíblico que diga que Jesús fundó la iglesia en Pedro y que Pedro es la cabeza de la iglesia. No hay un texto bíblico que lo diga. Ahora, cuando tú me dices a mí que el Papa León I en el siglo IV después de Cristo dijo que Pedro fue el primer papa y que todos los papas son sucesores de Pedro, ahí sí. Eso salió de León I, no de la Biblia. O sea, salió de un hombre, Sí. no de la Biblia. Sí. No, Que exactamente. dice que Pedro fue el primer papa, cuando la Biblia en realidad no dice nada absolutamente de eso. Nada. Ahora vamos a ver lo que la Biblia sigue diciendo con relación a este asunto y vamos a averiguar si en verdad la iglesia está fundada en Pedro y vamos a ver entonces qué pasa en este asunto. Hay de 3 sesiones. Sí. A José. Hermano, yo tengo una pregunta.
yo digo lo siguiente. eh, Hoy en día, tantos problemas de bipolaridad, tantos problemas mentales que hay hoy en día, incluso hay muchos programas refiriéndose a la salud mental de hoy en día. Yo tengo una pregunta ya fuera de todo. En ese tiempo, ¿no habían personas también con dificultad de problemas sea de mentales, bipolaridad, como en el día de hoy? O sea, ¿en qué se basa la pregunta? Pedro vaciló en varias ocasiones, ¿cierto? Primero reconoció al Hijo de Dios. Flaquea en varias ocasiones. Se deja ver como una persona vacilante, Sí. ¿cierto? Ahí entra la siguiente pregunta. Yo pregunto, hermano, ¿es Pedro la roca o Jesús? ¿Es Pedro la roca o Jesús? ¿Por qué? Yo le hago la pregunta porque cuando Víctor tiene problemas, cuando le llegan las situaciones, Víctor dice, oye, yo no puedo eh, con estos problemas. Hay hermanos, hay gente que cuando le llegan los problemas, como acabo de decirte hace ratico, vacilan en medio del problema. O sea, yo quiero que usted me responda. ¿Es Pedro la roca o es Jesús? ¿Cuál de los dos? Oye, tu pregunta Esta eh, pregunta está fuerte. No, es una pregunta bien claro, porque fuerte. a lo que yo me refiero es, somos seres humanos, vacilamos, nosotros, Cheo, tenemos momentos. Hasta la mano me está sudando. No, no. Cheo, nosotros tenemos Está momentos fuerte, está donde nos fuerte. enfriamos, bajamos la guardia. Muchas veces, decimos, yo no voy para la iglesia hoy, nosotros flaqueamos en un determinado momento. Ahora, yo quiero que usted me responda. Ahí mismo, ahí mismo. Claro. Ahí mismo. Yo hablaba hoy con el maestro mío. Alguna vez hablamos. Y es católico, yo soy adventista. Y él me decía a mí, oye lo que me decía ahí a mí, que cómo va a ser que Jesús le dice a Pedro, Jesús señala a Pedro, ya, tú eres Pedro, y después él se señala a él, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que yo estoy como medio, que yo no sé, que él me quiso decir como que yo no entiendo bien eso, porque el Señor le va a decir a Pedro, tú eres Pedro, y entonces Dios se va a señalar a él mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ya ahí tú no ayudarás entonces ahí Claro, en yo, esa yo quiero parte. que usted me aclare también a mí ese pedacito. Una persona tan inestable como Víctor. Sí, vamos a aclarar eso Claro. hoy, aquí. El versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Déjeme ver cómo yo puedo, Sí. porque son 2 contra 1. Déjeme ver cómo puedo, con la ayuda de Dios, de poder resolver este problema. Bueno, También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ay, mamá. Lo primero es que aquí hay 2 palabras que son importantes, que es Pedro y Jesús. La palabra Pedro en el idioma griego es Petra o Petro, que significa piedra rodante. Cuando Jesús dice, y sobre esta roca, Petra, porque Pedro es masculino y Petra es femenino. Entonces cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí hay 2 expresiones distintas. Lo primero es que cuando se menciona Pedro y tú eres Pedro y sobre esta roca, Pedro es una
piedra rodante, es una piedra que no tiene estabilidad. Por ejemplo, cuando el río trae mucha agua, usted ve que las piedras empiezan a rodar por la furia del río que viene. Usted ve que aquí había una piedra y cuando usted viene a ver, aparece en otro lugar porque empiezan a rodar, porque las piedras no tienen como esa firmeza. Y cuando usted ve que hay piedras que están la mitad sumergida en la tierra o en la arena, cuando viene el agua, empieza a estar calvándole por los lados y le lleva la tierra a la piedra, y cuando viene a ver la piedra queda sin refugio. Y si la presión del agua es muy fuerte, cuando tiene a ver la piedra empieza a rodar. Entonces, eso es lo que pasa con Pedro. Ahora, hay estudiosos que dicen que cuando Jesús dijo esto, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús habló en arameo. Pero lo grande del caso es que aunque Jesús hablara en arameo, el que escribió que estaba allí fue Mateo. Y como Mateo estaba allí, él escribió en griego. Ahora, vamos ahora a ver qué dice la Biblia con relación a la roca. Vamos ahora a examinar si en realidad aquí se está refiriendo a Pedro o se está refiriendo a Jesús. Vamos ahora a averiguar, ahora nos vamos a meter en grave problema, porque ahora vamos a dejar que la Biblia sea la que ella explique dónde está fundada la iglesia, si es en Pedro o es en Jesús, si es Pedro la roca o es Jesús la piedra, o es Jesús la roca o es Pedro la piedra. Vamos ahora a investigar dónde está fundamentada, porque eso es interesante, porque yo veo que la gran mayoría de los que citan este pasaje bíblico solamente se quedan ahí enfocados. No, que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro, y por eso Pedro es el primer papa, y que Pedro es el cabeza de la iglesia. Vamos a ver si la Biblia apoya esa idea. ¿Vamos? ¿Quieren pelear? ¿Quieren jugársela? Los oyentes también están preocupados. Vamos para el primer texto bíblico que se encuentra en Deuteronomio. Dese cuenta que nosotros vamos ahora a buscar lo que la Biblia explica de la palabra roca. Vamos a ver si la roca es Pedro o es Cristo. Deuteronomio. Capítulo 32, versículo número 4. Y dice, Él es la roca, su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios fiel. Ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Tremendo. ¿Quién es la roca? Cristo. Entonces el problema ahora, nada más he citado un solo pasaje bíblico con relación a este asunto donde, y si leemos el versículo 3, en el nombre del Señor proclamaré, engrandeceré a Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Dios es fiel. Ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ya aquí hay problema. Ahora yo le pregunto, si Pedro fuera la roca, ¿cómo entonces la Biblia dice que la roca es otra persona? Se equivocó la Biblia entonces. Pero todavía no hay nada. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel 22. Y vamos a leer el versículo número 2 y 3. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Amén. Gloria a Dios.
El Señor. ¿Estamos teniendo problemas El con Pedro, Señor. sí o no? Y eso que no hemos entrado al Nuevo Testamento. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y poder que me salva, mi fortaleza y mi alto refugio, mi Salvador que me libra de violencia. ¿Quién es la roca y mi Salvador? Cristo Jesús. Entonces, ya con estos textos que he mencionado, ya Pedro se está yendo, como digamos los dominicanos, a pique. Tremendo. O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Te entiendes? La palabra es que dice esto. Ahora, cuando vamos aquí al versículo 32 de ese mismo capítulo de Segunda de Samuel, verso 32 dice, porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino Dios? Wow. O sea que ahí lo está confirmando. Tremendo. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Entonces, mi querido, me parece a mí que aquí con Pedro, Dios no está enfocado en ninguna persona humana, ni está enfocado de que su iglesia está fundada sobre una persona, sino que ella es la roca viviente y que es mi Salvador. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 24 y 25, dése cuenta que el Sermón del Monte de Mateo 5, 6 y 7, ¿Mateo qué? capítulo 7, versos 24 y 25, esa enseñanza que Jesús dio allí en esos 3 capítulos, ahora él viene y dice lo siguiente. En fin, dice el Señor Jesús, todo el que oye estas palabras, ¿cuál palabra? La que ella expresó en Mateo 5, 6 y 7. Todos aquellos que oyen estas palabras y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir, mi querida familia, que todos aquellos que han escuchado la palabra y la practican, entonces es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Quién fue que expresó esa palabra? Cristo. Si la practicamos, que la palabra es de Cristo, entonces ¿sobre quién estamos nosotros edificando? Sobre Cristo. Te veo asombrado. Ahora, cuando vamos aquí al libro de San Lucas, en el capítulo 6, versículo número 48. San Lucas, capítulo 6, Verso 48, dice, es semejante al hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. O sea, cuando usted va a edificar una casa, usted no puede hacerlo encima de la arena, de la tierra. Usted tiene ahora que buscar donde hay tierra firme. Y ahora aquí Jesús le dice, y cuando el río creció y dio con ímpetu sobre esta casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En el Nuevo Testamento la palabra roca aparece unas 15 veces. En el Nuevo Testamento.
Y siempre las veces que aparecen está Cristo involucrado. Y aquí vemos entonces que todo lo que en realidad hemos leído, todo está fundamentado sobre la roca. Aunque la roca es una metáfora, se está refiriendo que todo tiene que estar fundamentado en Cristo, En Cristo Jesús. que es la piedra principal. Porque ahora vienen unos textos un poco complejos y peligrosos, porque aquí en Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Amén. Amén. Yo creo que si Pedro estuviera vivo, un caso que Pedro estuviera vivo, Pedro se presentaría a la Iglesia Católica y le dijera: ustedes están en un completo error. Porque yo, que soy Pedro, que anduve con Jesús 3 años y medio, entiendo y confirmo, y en lo que he escrito, que Jesús es la roca, no yo. Y lo grande del caso es, que quien está hablando aquí en estos dos versículos es Pedro. Es Pedro. Por eso te estoy Porque diciendo. Pedro y Juan están delante de Sanedrín. Sí, Y ella que está diciendo aquí, Sí. este Jesús es la piedra rechazada sí, por vosotros. Si en realidad Pedro había sido la roca o el fundamento Sí. de la iglesia, él de una vez había dicho: yo soy la roca porque en mí Jesús edificó su iglesia. Pero, excelente dato. Pero él dijo lo contrario. Él dijo lo contrario. ¿Tú entiendes? Es un excelente dato porque los católicos ni al mismo Pedro lo están creyendo. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí Tremendo, ¿eh? aquí Pedro no está diciendo, no, es Jesús, A lo que es usted- la piedra rechazada por Tremendo, vosotros, los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Él, Pedro. Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Se dan cuenta que aún Pedro está exaltando Sí. a Jesús por encima de todo y diciendo que Jesús es el único salvador, de los textos que hemos venido leyendo de Sí, Deuteronomio sí. y de Segunda de Samuel, Sí. que dice que Dios es mi salvador. Aquí Pedro lo está confirmando. Entonces quiere decir que aún hasta el mismo Pedro está confesando que en él no hay nada de edificación ni de autoridad. Pero ahora Pablo, ahora viene a dar un golpe. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo número 3, versículo 11, si en verdad Pedro fuera el fundador de la iglesia, Pablo podía haber dicho algo contrario a lo que yo voy a leer aquí. Sí. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. Está confirmando también. Todos los discípulos confirman. Wow. Confirmando. Sí, confirmando. Si hubiera sido Pedro, ¿usted cree que Pablo había podido decir esa palabra? No. No, mi querido. Y lo grande del caso es que dice: si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedra preciosa o con madera hecho de hojarasca, la obra de cada uno será manifestada el día de la revelación mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Aquí no se está hablando de Pedro. Ni quien No. va a probar todo con fuego no es Pedro.
Que eso nosotros debemos de tenerlo claro. Dese cuenta que como Pablo era el apóstol de los gentiles, Pablo entonces tenía que haber dicho, no, Jesús dejó ahora a Pedro como cabeza y autoridad de la iglesia, ahora todo está edificado sobre Pedro. Sí. Pero él no dice eso. No. Porque ahora entonces Pablo dice algo interesante aquí. Capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Hermano. Tremendo, ¿eh? Eso Señores, está claro. No, y todavía falta Eso otro está- texto. Y se nos acabó el tiempo. Yo te dije que había que poner 3 sesiones a esto. Señores, se nos acabó Yo el no tiempo. te dije. Se nos acabó el 3 tiempo. sesiones. Ahorita yo no dije que había que poner 3 sesiones. Pero ahí. Se Y nos cuidado. acabó el tiempo, pero esté atento para el próximo video que viene porque esto sigue. Esto sigue, así que usted no lo puede perder. Esto sigue. Así Sí, que, José, sí, porque todavía falta la llave. La cabeza. Sí, todo. Bueno. así que José, despídanos ahí y dígale a los Bueno, hermanos. gracias a Dios, esperamos que lo que estamos estudiando aquí, usted lo pueda examinar, los textos que hemos utilizado con la Biblia, para que no crea que nosotros estamos inventando aquí. Y no se pierda el otro programa, porque todavía, ¿en cuántas preguntas nos quedamos? Adiós, ahora que van En las 4, en sí, 5. las 5 Hay ahora. 5 preguntas y son 16 preguntas que hay, así que todavía hay muchas cosas que estudiar. Y que Así Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios.